Este fusil es el arma más vendida de la historia, diseñado en la Unión Soviética para ser barato, resistente y poderoso. Sin embargo, esto no es un AK-47 auténtico. Se trata de una copia del Valle de las Armas, una ciudad que durante más de 100 años ha clonado todo tipo de pistolas, fusiles, escopetas y hasta lanzacohetes. Pero lo más sorprendente no es que estas copias sean idénticas a las originales, a pesar de que cada una se forja a mano en talleres clandestinos. Lo verdaderamente sorprendente es cómo este lugar, con 80.000 habitantes, 2.000 tiendas y una sola industria, las armas, puede dejar de existir dentro de poco. Y hoy lo vas a conocer. Yo soy Philip y esto es MIS Army. सब गन एकदम डेकोरेट करके रखे हैं और ये अब जबरदस्त। Entender cómo 2.000 tiendas llevan a cabo el arte de la clonación no es posible sin antes responder una pregunta clave. ¿Qué es exactamente la ciudad de Darra? Al estar dentro de Pakistán, se suele pensar que todo esto es legal en el país, pero no lo es. Darra se encuentra ubicada al noroeste de la República, en el interior de la zona tribal o también apodada como Tierra de Nadie, una región con su propio autogobierno, que se rige bajo normas culturales. En otras palabras, la Constitución, leyes o Código Penal de Pakistán no se aplican aquí, y eso es lo que les ha permitido establecer el mercado físico de armas más grande del mundo. La calle principal recorre 2 kilómetros de largo. Letreros, armas exhibidas, ruido de detonaciones y olor a pólvora son parte de la cotidianidad en este bazar. Pero, ¿de dónde viene esta habilidad para fabricar clones de armas? Y es que las copias de armas pakistaníes son más antiguas que el propio Pakistán. Todo comienza en el siglo XIX, cuando 100 años de invasión británica hartó a las tribus locales del subcontinente indio. En medio de los brutales enfrentamientos, miembros de la tribu capturan armamento británico. Pero en lugar de solo utilizarlo hasta agotar su munición, los guerreros vieron algo más. Algo mucho más grande. Obtener armamento del enemigo no solo les daba mayor poder de fuego, sino que también les dio la oportunidad de aprender a fabricar las armas del adversario. Tras un proceso de ingeniería inversa, las tribus ya estaban fabricando sus propias versiones de armamento británico. El poderoso rifle Martini Henry fue un ejemplo de ello. En principio se trataba de copias con malos acabados, pero funcionales. Sin embargo, con el tiempo, los guerreros perfeccionaron sus habilidades. Llegaron al punto que podían fabricar un fusil Lee-Enfield tan parecido estéticamente al original que, según crónicas de la época, lograban engañar a cualquiera que no fuera un inspector militar experto. Pero el primer gran detonante que transformó a Darra de un bazar de armas tribales a una verdadera fábrica informal ocurrió en 1979. Aunque la mayoría de los analistas sabían que había miles de soldados soviéticos en Afganistán, el golpe de estado de la semana pasada sorprendió a la mayoría de ellos. El Ejército Rojo invade al vecino país del este, Afganistán. Esto como apoyo al gobierno prosoviético de ese país. Rebeldes afganos comienzan a levantarse en armas en contra del régimen comunista, quienes, sin otra opción, recurrieron a Darra. Compran miles de réplicas hechas en este paso fronterizo para poder iniciar su resistencia armada. En otras palabras, el conflicto convirtió la fabricación de armas en un negocio masivo y sumamente rentable para las familias del pueblo. Pero la fortuna no solo llegó en forma de dinero, sino también en tecnología. La guerra inundó la región con armamento soviético moderno e introdujo el diseño que cambiaría la identidad del bazar para siempre: los Kalashnikov. Los artesanos locales dominaron rápidamente la ingeniería del fusil soviético y comenzaron a clonarlo masivamente de forma artesanal. Y si eso ya te parece alucinante, espera, porque la siguiente guerra lo cambió todo. Por mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campamentos de entrenamiento terrorista de Al-Qaeda e instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán.
Si la invasión soviética aumentó el volumen de producción en Darra, la intervención estadounidense en Afganistán le inyectó esteroides. Miles de fusiles N-16 y M4 llegaron al valle, como armamento capturado por los rebeldes afganos o como suministros desviados por el propio gobierno de Afganistán. Para los artesanos en Darra la procedencia era indistinta. Armas son armas. Un ejemplo perfecto es NATO Power, una marca de munición falsificada. Su modelo se basa en recoger los casquillos de latón usados en enfrentamientos militares y recargarlos nuevamente. En palabras del propietario de la marca, nos hemos vuelto muy populares gracias a la OTAN. Pero, ¿qué tan diferentes son en realidad las armas originales a las producidas en Darra? En Pakistán, un fusil M16 auténtico puede costar de $1,800 a $2,300, mientras que una réplica hecha por artesanos ronda desde los $200 hasta los $800. Sí, una diferencia enorme. Pero en fusiles como los tipo Kalashnikov, la brecha es más grande. Mientras una K-47 original ronda los $1,300, una copia puede valer $150. Ahora que si el comprador es fanático de las armas rusas y estadounidenses, también existe el Daewoo M16, una creación de los artesanos de Darra que mezcla ambos mundos. Este diseño híbrido es una de las muestras más claras del ingenio en la zona, que no solo copia las armas de manera lineal, sino que también se ajusta a las preferencias de sus clientes. Pero, al igual que en todo, la calidad de la copia depende de cuánto gaste el cliente. Sin embargo, de acuerdo con esta investigación, esta se puede resumir en 3 puntos clave. 1. La estética. La mayoría de las armas fabricadas en Darra copian a la perfección la estética exterior de las originales, ya que incluso clonan los polímeros y acabados del metal. Sin embargo, lo verdaderamente importante está en el segundo punto. 2. Los componentes. A pesar de su apariencia idéntica, la gran diferencia radica en el metal. Mientras las grandes casas de armas emplean acero especializado para soportar las presiones de la deflagración, en Darra la mayoría de artesanos utiliza metal de desecho. Esto repercute directamente en el último punto. 3. La durabilidad. Al tratarse de un acero no especializado, es evidente que con el tiempo la copia no presentará la misma resistencia o fiabilidad que una original. Dicho de otra forma, obtienes lo que pagas. Sin embargo, esto no resta mérito a los artesanos del valle, que con su maquinaria limitada han logrado replicar armas que, sencillamente, ya no se fabrican. Una habilidad que solo se puede transmitir de padre a hijo. Pero, ¿cómo es que todo esto es legal? Hasta aquí todo parece fácil. Los artesanos fabrican armas, las prueban frente al cliente y listo, cualquiera puede obtener un arma. Sin embargo, esta perspectiva no es del todo cierta. Antes de 2018, para operar una tienda de armas en Darra, era necesario ser miembro de la tribu Pashtun Afridi, aprender el oficio de manera empírica, es decir, de padre a hijo, y por último, tener el apoyo del clan. Básicamente todo se regía por códigos y normas culturales, sin ninguna intervención del Estado pakistaní. De acuerdo con un reportaje de The Print, la comunidad en Darra cuida mucho su negocio tradicional, vendiendo únicamente a personas que buscan protección legítima. Muhammad Jan, un comerciante local de 29 años, explica: "No vendemos armas a cualquiera que entre a nuestra tienda. Evaluamos al comprador por su apariencia y elegimos no venderle a personas que parecen delincuentes. Pero en la actualidad, estas normas ya no son suficientes para el gobierno pakistaní y la probabilidad de que este mercado se extinga ya está sobre la mesa". En 2014, un grupo terrorista talibán en Pakistán asaltó una escuela militar, lo que provocó la muerte de más de 140 personas. Esta tragedia desató una respuesta contundente del gobierno, que buscó expulsar a grupos extremistas del país. Para lograrlo, debían acabar con la protección legal de las zonas tribales, que durante décadas sirvieron como un refugio para estas personas. Además, no hay que ignorar que muchas de las armas producidas en Darra terminan armando a organizaciones terroristas en Afganistán, India, África y Birmania.
En la actualidad, para que una tienda pueda operar, debe cumplir con ciertos requisitos del gobierno y solicitar al cliente una licencia para comprar un arma. Según los comerciantes, esto ha bajado mucho las ventas. Pero lo que más preocupa a los comerciantes es el plan del gobierno para desaparecer este mercado y reubicarlo. El propósito es construir una nueva ciudad de armas dentro de 60.000 metros cuadrados, con la infraestructura necesaria para exhibición, almacenaje y tiro. La propuesta planea albergar más de 200 unidades de fabricación. En el papel, esto daría la oportunidad a muchas tiendas de poder importar materias primas de mejor calidad e incluso poder exportar sus armas a otros países. Sin embargo, muchos artesanos afirman que esta transición destruirá a los negocios más pequeños, que no tienen la solvencia económica para hacer la mudanza. Al final, existen dos verdades absolutas. En el siglo XXI, un mercado de armas como el de Darra no puede existir sin la intervención o control de un Estado. En cualquier país las armas de fuego están reguladas, pero también es cierto que entre el 80 y 90% de las armas del mercado negro no provienen de lugares como Darra. Provienen directamente de fábricas legales y contratos estatales, cuyos arsenales terminan desviándose, entre comillas, debido a la corrupción de ejércitos o policías, el robo de depósitos oficiales o el abandono de equipo tras el fin de grandes guerras. Pero, en conclusión, si estás sorprendido por el nivel de copias que produce Pakistán, entonces no conoces a Norinco, una empresa china que lleva décadas robando el diseño de todas las armas de fuego populares. Pero lo más extraño es cómo este país robó el armamento de sus enemigos y sobre todo, cómo lo ha perfeccionado al grado de superar a los originales. Conoce la historia e industria de clones chinos en este video. Yo soy Philip y esto fue NIS Army.